sí se les quedó que Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Vimos que entre esas muchas maneras que Dios habló, cuando Dios llama a un individuo, lo hace de manera muy personal. Entonces vemos acá que, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, o sea, a nadie más llamó por medio de una zarza, solamente a Moisés. Lo mismo pasó con Abraham y lo mismo pasó con el resto. O sea, Dios tiene una manera específica para hablar o para atraernos hacia Él. O sea, con cada uno. Es muy diferente la manera como el Señor me llama a mí o como me busca a mí, a como la busca a Elizabeth, a usted, bueno, a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, de muchas maneras y en el Antiguo Testamento. Listo, ya. Bueno, dice, ¿qué recuerdan de cómo Dios habló en el Nuevo Testamento? La manera como Dios habló hay 3 formas como Dios habló en el Nuevo Testamento. Sí, pero no. ¿Qué recuerdan? Ah, claro, sí, claro, aquí puede estar. Del Nuevo Testamento. Sí. Por ahí También, por medio de la palabra, de la Biblia. Ya. Vemos que en el Antiguo Testamento habló Dios de manera muy personal a cada individuo, ¿cierto? Eso lo vimos, incluso con voz audible. Entonces él hablaba y la persona a la que él estaba llamando sabía que era Dios y escuchaba perfectamente lo que Dios hablaba. Vemos, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, que le iba a dar las tablas de la ley, vemos que Dios hablaba cara a cara con Moisés y que decía el pueblo escuchaba la voz de Dios, pero solamente escuchaban truenos. El pueblo no entendía, mientras que Moisés allá arriba sí le entendía perfectamente su voz audible cuando le daba cada instrucción. Entonces, de esa manera habló Dios en el Antiguo Testamento. En los Evangelios nos habla por medio de quién. Ya en los Evangelios. Vemos que en los Evangelios nos habla por medio de Jesucristo. Y después de los Hechos, o sea, desde Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy, nos habla a través del Espíritu Santo. Bueno, vimos 4 factores en la primera lección que quiero que los tengamos así bien en cuenta. Dice, cuando Dios habló a un individuo, fue algo único para ese individuo, lo que ya les había dicho, y el ejemplo que les dio Moisés en la zarza. El factor número 2, cuando Dios hablaba a esa persona tenía la total seguridad que era Dios quien le hablaba y sabía lo que Dios le estaba mandando a hacer. El tercer factor, vimos que cada persona entendía completamente, la voz y las instrucciones que Dios le daba de lo que el Señor ya estaba trabajando. ¿En el día 1? En el día 1, sí señora, de lo que Dios ya estaba trabajando. Resulta que ustedes tienen los 4 factores en el día 1, ¿cierto? Sí tienen los 4 factores. Hay partecitas que ustedes de pronto dirán, pero eso no estaba en la lección. O sea, en esta no, pero en el libro sí, que me parecen así como puntuales, entonces yo se las traigo. Y el factor número 4, vemos que cuando Dios hablaba, sucedía directamente un encuentro con Dios. Esa persona tenía un encuentro con Dios. Bueno, Dios habla a su pueblo y este es el hecho más importante. En el día 1 vimos que nos hacían una pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿La manera como habla Dios o que hable Dios? ¿Ustedes qué creen que es el factor más importante? Exacto. Sí, porque aunque es importante la forma como lo hace, pero no es lo vital. Lo importante acá es que Dios hable y que la persona a la que le hable Dios pueda entender ese llamado de Dios. Bueno, yo quiero compartirles una frase. Spurgeon afirmó que Dios habla a través de su palabra, la simple, pura e inefable palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia, para asegurar la permanencia en la verdad y construir una fe firme en los creyentes, y que esta palabra que Dios acompañará, y que esta palabra de Dios acompañará a los creyentes y los alimentará hasta la eternidad. Entonces, en palabras
muy, muy simples, es que la palabra tiene que ser parte de nuestra vida. Como ya el tiempo, pues cada quien lo mira qué tiempo saca, pero es muy necesario escudriñar las escrituras. Yo he escuchado muchas veces y lo he vivido en alguien muy, muy cercano a mí, pero es que Dios, yo me esfuerzo, yo hago, pero es que Dios nada, porque nunca lee la palabra. O sea, podemos venir a la iglesia y podemos escuchar palabra, pero ¿cuántos de nosotros, bueno, por ejemplo los que escribimos, o cuántos de nosotros, así no escribamos, llegamos a la casa y en la semana vemos la repetición de la palabra, de lo que se expuso acá? Yo creo que no, se puede contar en una mano. Entonces la palabra es parte vital de nosotros, porque es así como cuando llegan las necesidades, las situaciones difíciles a las que nosotros nos podemos aferrar. Si yo me siento, digamos, en temor, sé que está el Salmo 23, dice que el Señor me guardará de todo mal, Él guardará, también el Salmo 121, Él guardará mi alma. Y así, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a aferrarnos en esos momentos cuando necesitamos? Es muy necesaria la palabra en nuestra vida, no que no la sepamos al derecho y al revés. Alguien decía hace muchos años, no se trata de cuánto conoce usted de la palabra, cuánto sabe usted de la palabra, sino que se trata de que lo poco que sepa lo aplique a la vida personal. Entonces es eso, o sea, poder saber que Dios, la palabra es ese manual de instrucciones, tiene respuesta para todo, para absolutamente todo, pero en realidad nosotros como creyentes somos muy flojos con el tema de la palabra. Somos como bomberos. Sí, señor. Ahorita voy a una frase allá. Ahorita voy a una frase muy parecida, porque sí somos de verdad muy perezosos y la oración y la palabra no se deben desligar, van juntas. Y muchas gracias, van juntas y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Bueno, eso lo decía Spurgeon. Bueno, debemos cuidarnos de otra cosa, de saber y entender que no toda persona que viene a nuestra vida a decirnos algo de parte de Dios es correcto. O sea, debemos tener nuestro oído muy afinado para saber y para tener ese discernimiento, hola Dani, para saber qué viene de parte del Señor, porque no siempre hay personas que dicen ser enviadas de Dios y no siempre es así. No me refiero a los predicadores, sino a cualquier persona, porque Dios incluso dice Dios que Él usa cualquier medio para hablarnos, pero debemos tener mucho cuidado con eso. Bueno, vimos... Perdón, ese tema es que hay lobos disfrazados de ovejas. Sí, señora, de eso hay mucho. Pues no sé cuántos participaron cuando nos explicaron sobre las parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, pero que decía el Señor, es necesario que ambas crezcan juntas y ya el Señor después irá limpiando. Pero sí debemos tener discernimiento, no cualquier cosa proviene del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, cualquier cosa que venga alguien y nos diga, llevémosla a la luz de la palabra. Porque el Señor Jesucristo, era el apóstol Pablo que exaltaba, creo que a los de Berea, porque los de Berea no se quedaban solamente escuchando la predicación, sino que los de Berea, cada uno llegaba a su casa y llegaba a escudriñar las escrituras para ver si lo que les habían enseñado era cierto o no era cierto. Entonces, así debiéramos ser nosotros. Nosotros somos muy de verdad, muy flojitos para hacer estudios, para escudriñar la palabra, que es lo que debemos hacer, escudriñarla. No debemos simplemente leerla, sino escudriñar cada cosa a la luz de la palabra. ¿Tienen alguna pregunta? No sé. ¿Algo? En ese, el primer día, está bien, ¿cierto?
primero. Bueno, el primer día no olvidemos que Dios habla, es la parte 1. Dios habla, que en el Antiguo Testamento habló de muchas formas y en el Nuevo Testamento ya en 3 formas. Algo que yo quería compartirles y me pareció, haciendo el estudio, me pareció fenomenal. Resulta que yo este estudio ya lo había hecho porque ya dimos la primera clase y yo ya lo había hecho, pero no había visto esta parte. Me pareció muy lindo ver cómo cuando Dios habla a partir de los evangelios, vimos que en el Antiguo Testamento habla a través de, o sea, el mismo Dios. Vemos que en los evangelios habla por el Hijo y a partir de los hechos de los apóstoles hasta el día de hoy por el Espíritu Santo. Entonces vi la Trinidad completa trabajando, pero es muy bonito ver el orden, o sea, Dios tiene orden para todo. Habló primero el Padre, luego habló por el Hijo y luego por el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Me pareció maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, el día 2, vámonos al día 2 y dice que Dios habla por medio del Espíritu Santo. Ahí en esa, ¿tuvieron alguna duda? Hola, Dani. Gracias, Dani, por las cosas. No, tranquila. ¿Tienen alguna duda en el día 2? Perdón, ¿qué es escudriñarla y cómo es escudriñarla? Claro que sí. Escudriñar las escrituras es que usted va y lee, pongamos el Salmo 23, y usted lo lee y ya, cerró la Biblia. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará, amén. Cerró la Biblia y ya. No es simplemente leer, escudriñarla, decirme y leer varias veces para saber y entender qué quiere Dios hablar a mi vida, de qué manera se quiere revelar Él a mí. Y también con estudios, lo que nos decía, creo que César, hay comentarios bíblicos muy buenos, comentarios bíblicos de Spurgeon, hay grandes hombres de Dios que hacen comentarios bíblicos acerca de un pasaje. Eso es escudriñar las escrituras, o sea, aprender más. Pero como uno en la casa pues está solo, entonces no tiene con qué compartirse hasta Sí. uno solo está leyendo y pues el que vive solo. Sí. Ajá. Bueno, no, o sea, creo yo que es la misma situación. Solo o no, es que es necesario que tengamos esos tiempos a solas también con Dios. Mejor, o sea, a mí me parece muy bueno si uno, por lo menos para mí, yo estoy sola, o sea, todo el mediodía. Para mí ese es un tiempo perfecto porque no tengo distracciones de ningún tipo, no tengo que estar corriendo haciendo esto, nada. Yo empiezo mi oficio después de mediodía porque ya me parece muy rico estar así solo. En el caso suyo, que creo que no debe tener internet, pues así, entonces, pues, o sea, ahí sí es difícil porque lo que yo digo, uno mira en internet los comentarios bíblicos, entonces son comentarios bíblicos que le abren a uno la perspectiva, entonces le ayudan a uno, refuerzan al estudio de la palabra, pero usted sí puede, antes de orar, pedirle al Señor que le dé sabiduría, que le dé discernimiento, y el Señor lo va a hacer porque su misma palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios y Él la va a dar en gran manera. Entonces, igual va a poder tener la revelación del Señor, pero no es, o sea, no es leer y cerrar, no es leer, volver a leer, no entiendo, vuelva y lea y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Eso también es escudriñar las escrituras. O también hay versiones actualizadas, Sí, más señora. entendibles. Sí. Entonces, si él puede conseguirse una Sí. Biblia con versión más entendible, Hay dos versiones que a mí me gustan, no sé, pues es la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Me parecen dos traducciones de la Biblia, sí, que lo ayudan a uno a entender mejor. Entonces, con eso también se puede, le queda a uno más claro el versículo, el concepto y lo que Dios quiere hablar a mi vida. Porque uno cuando está con otra persona, así sea una o dos personas, uno, digamos, ¿cómo le dicen? Se pregunta. Claro, sí, aprende. Comparte. Ajá, pero claro. cuando uno está solo, ¿con quién comparte? Sí. Con Dios. Con Dios, Bueno, porque sí, no, pero yo digo pues, humanamente. Sí. Pues por esos tiempos son muy necesarios. Cada persona debe tener un tiempo muy a solas con el Sí, Señor. sí, claro.
Sí, y Dios es el mismo ayer, o sea que así, o sea, puede que no le hable igual que le habló a los profetas, pero para eso hoy en día nos dejó su palabra y Él nos habla a través de la palabra. Bueno, en el día 2 vimos que Dios habla por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo les fue con esa partecita? Ay, perdón, se me olvidó recordar el versículo. ¿Cuál es el pasaje? Juan 8:47. Juan 8:47. ¿Cómo dice? Sí. El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Exactamente. Bueno, qué bien, ve, ahí van haciendo el intento, ¿sí ven? Muy bueno. Bueno, Dios habla a través del Espíritu Santo. ¿Tuvieron alguna duda acá o no? Pues yo coloqué, Dios habla a través del Espíritu Santo, porque es importante saber que Dios es soberano y Dios tiene un plan, un propósito en nuestras vidas. Coloqué así. Esa es ¿en qué pregunta, hermanita? En la primera. Sí. Se haga un breve resumen de lo que ha percibido. Sí, esto ya es de manera muy personal. Ella lo entendió así. Cada persona responde como el Señor le haya guiado a responder. O sea, ya es muy, muy A personal. veces nos vamos a los extremos. A veces es Dios solo, a veces el Espíritu Santo nomás. Fuera del Espíritu Santo no hay nadie más. Exacto. Otras veces Jesús solo, Sí, sí. como le llaman algunos, Jesús solo. Entonces, ahí sí está, como decía la hermana Mónica, la Trinidad La Trinidad. completa. La Trinidad trabajando. Unos Maravilloso. dedican que a Dios, otros al Espíritu Santo, otros a Jesús. Eso lo debemos tener muy claro. Es una Trinidad, pero son uno solo. Entonces, cuando el Padre está trabajando, el Hijo y el Espíritu Santo igual. O sea, siempre, o sea, debemos tener eso muy claro. Oír a Jesús, por ejemplo, en los evangelios es oír directamente a Dios. Jesús mismo nos enseñó eso, nos dijo, yo no hablo nada por mi cuenta. Lo dice también el Espíritu Santo, que no hace nada por cuenta de Él, sino lo que oye del Padre o lo que el Padre dice que haga. Entonces, oír a Jesús, oír al Espíritu Santo es oír a Dios. Sabemos que es una Trinidad. Bueno, acá Dios habló, ya sabemos, y ya ustedes respondieron en el Antiguo Testamento, por sueños, por profetas, con una voz audible, por visiones, y nos faltó algo muy importante de cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento, y era a través del Urim y Tumim. Eso eran unas piedras y creo que lo hacía solamente el sacerdote indicado, porque cada año un sacerdote cumplía con su labor. No es que fuera el mismo sacerdote por siempre, sino que entre las indicaciones del Señor era que un año se presentaba un sacerdote, al año siguiente otro sacerdote, y Dios hablaba a través de esas piedras. Bueno, en los evangelios vimos que lo que les expliqué, que el Señor habló a través Dios habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, hasta el día de hoy, el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. Bueno, en el día 2, bueno, ya, yo tenía una pregunta para hacerles, pero ya se las había hecho, de cómo habla Dios. Bueno, dice, un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Cuando me acerco a la palabra de Dios, el mismo autor de esa palabra es el que me está guiando a mí. Es el que me da las instrucciones de lo que debo hacer. Bueno, cuando comprendemos la palabra de Dios, no es porque seamos inteligentes, sino porque el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que hay cosas, tal vez habrán muchos versículos, muchos textos que no podamos comprender. Hay cosas, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces, habrán cosas que acá no vamos a entender de la palabra, pero sí lo que entendemos es porque sabemos que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros.
enseñándonos, guiándonos, mostrándonos la voluntad. A mí me parece algo muy especial que dice que el Espíritu Santo, cuando intercede por nosotros, dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos orar. O sea, no sabemos pedir como es correcto pedir. Pero el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, Él sí sabe qué es lo que debemos pedir o qué es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Bueno, vámonos al día 3. Dios se revela. Dios se revela. Las revelaciones de Dios tienen el propósito de traernos a una relación con Él. Pero también la revelación de Dios es también para revelarse, o sea, porque Él se revela a nosotros. Asimismo, revela sus propósitos y revela sus caminos. ¿Cómo así que Dios se revela a sí mismo, a nosotros? Eso ya lo vimos, lo hemos visto varias veces. ¿Qué creen? Bueno, les ayudo. Dios se revela a sí mismo. Vimos que a Moisés se le reveló, o sea, como Dios santo en la zarza. Y le dijo, quítate el calzado que traes porque el lugar que pisas santo es. Exacto. A Moisés se le reveló de esa manera. A Abraham se le reveló como el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque solamente Dios pudo hacer algo en Abraham que nadie más hubiera hecho, que es haberle dado a él y a Sara un hijo en su vejez. Abraham siendo de 100 años, Sara de 90, era algo inaudito. Entonces Abraham lo conoció como Dios todopoderoso. Yo creo que cada uno, y eso lo hemos hablado muchas veces, cada uno, Dios se nos ha revelado de una manera. La hermanita nos compartía que a ella como un Dios sanador. Yo les compartía que a mí se me ha revelado como Dios Padre y como Dios proveedor. Y así, cada uno sabe cómo se le ha revelado Dios. Eso es cuando Dios se revela a sí mismo. ¿Cómo así que Dios revela sus propósitos? Cuando Él se nos revela a sí mismo, Él también lo hace para mostrarnos qué propósitos tiene Él para con cada uno de nosotros. Entonces, ahí es cuando también intercede el Espíritu Santo, porque pues nuestra mente también es finita. Entonces, ahí intercede el Espíritu Santo y Él viene y nos lleva a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, yo vi algo muy que me puso, así me trastornó, porque había un ejemplo en el libro, hay un ejemplo en el libro que dice, bueno, yo leí la palabra y entonces el Señor dice, no le debáis nada a nadie. Entonces, yo leí, pero aquí dice no le debáis nada a nadie. Sí, yo cerré la Biblia ya. No, si yo leí no le debáis nada a nadie, el Espíritu Santo me está mirando a quien le estoy debiendo plata. Claro, a mí me trastornó porque obviamente uno debe plata. Y entonces decía, ¿cuál es el propósito de Dios? Revise a quién le debe y pague lo que debe. Ese es el propósito de Dios cuando nos habla a través de su palabra. Entonces no podemos simplemente ir a la palabra, leerla y tomar lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene solamente. No, es toda su palabra, es a medida que Él se me va revelando y lo que me va revelando, yo debo obedecer. Entonces, ese de revelar Dios sus propósitos. ¿Y cómo así que revelar sus caminos? Ya ahorita les explico cómo así que revelar sus caminos. Y los que nos deben, entonces hay que orar para que nos paguen. Sí, también, claro, también uno ora para que el Señor toque el corazón de esas personas y puedan ponerse a paz. Sí, entonces, bueno, lo de los caminos, ahorita ya se los comparto, más adelante. Bueno, Dios se reveló a Abraham por su nombre, que ya lo vimos, Dios Todopoderoso. A Moisés se reveló con su naturaleza santa, lo vimos en la zarza. Y habló a Israel por medio del profeta Malaquías y le reveló que Él no cambia, o sea, que Él es inmutable, es el mismo ayer
es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Y Jesucristo se reveló como el pan de vida, se nos reveló a nosotros como el pan de vida y como la fuente de vida eterna. Entonces ahí vimos las revelaciones de Dios. Bueno, Dios se revela a sí mismo para aumentar mi fe. Se revela sus propósitos para que yo haga su obra. Y revela sus caminos para que yo pueda realizar sus propósitos. Ese es el fin de revelar sus caminos. No solamente que me reveló y me aumentó la fe, pero yo me quedo quieta. Ah, no, yo sí tengo fe, pero no hago nada, no sirvo, no obedezco su palabra. Entonces es eso. Hermanita, yo coloqué mal, vea. Señora. Para que Dios se revela, Ajá. para mostrar su amor y cuidado, Dios quiere mostrar su amor y cuidado por la humanidad. Ya. No, la respuesta correcta, hermanita, es para aumentar mi fe y que esa fe me conduzca a mí a la acción. Yo no puedo ir a decirle al mundo, a quienes no tienen al Señor, no, es que yo tengo una fe inquebrantable. Ah, sí, muéstreme, o muéstreme usted qué hace pues con su fe. No, nada, simplemente voy a la iglesia los domingos, me siento y ya. No. Vemos, creo que está en otro estudio, más adelante, que cuando no hay avivamiento en la iglesia, y avivamiento no es que la gente grite, pare, salte, no. Avivamiento es cuando hay un enamoramiento al Señor y me lleva a la palabra y eso, y mi vida es transformada. Entonces dice que mucha gente no quiere conocer a Dios porque no ve eso en la iglesia. No ven eso en la iglesia. Claro que esto es un tema de más adelante, pero si ve, mi fe debe llevarme a la acción. Eso lo hicieron los discípulos cuando el Señor los llamó. Cada hombre que vimos en el Antiguo Testamento, cada ejemplo que vimos del Antiguo Testamento, la fe a ellos los llevó a accionar. Entonces que también a nosotros, si tenemos esa fe, que nos lleve también a accionar, a unirnos a ese propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Que Dios habla por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ya lo otro es que hay muchas cositas que son muy personales. Las respuestas son muy personales. Sigue el día. El día 4. Que no me vaya yo. Ah, bueno, nos vamos bien de tiempo. El día 4 dice, Dios habla por medio de la palabra. Antes de empezar este día 4, yo quiero que ustedes me digan en qué realidad vamos con este estudio, de las 7 realidades que hemos visto o que vimos. ¿En qué realidad vamos con el estudio que estamos haciendo? Yo ayer les mandé la fotico de las realidades para poderles hacer esta pregunta hoy. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Sin miedo al éxito. No, tranquila, ya mi casa. Bueno, no, yo les voy a ayudar. Vamos en la 4ª realidad. Dios habla a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Quién me ayuda? Por medio y la iglesia. Exacto. Entonces ahorita vamos por medio de la palabra del Señor. Cuando el Espíritu dirige mi atención a una verdad, lo que hablábamos, o el ejemplo que yo les di ahorita del versículo, que no debamos nada a nadie, es esto lo que se refiere. Cuando el Espíritu dirige mi atención a una verdad, debo escribirla. Es muy necesario escribirla porque en nuestra mente no podemos retener como mucho. Entonces se nos olvida. Entonces por eso es mejor escribirla y meditar en ella. Y empezar a orar para ajustar mi vida a esa verdad que Dios me está hablando. Estoy alerta para observar las maneras en que Dios puede usarla en mi vida, que es el ejemplo que yo les dije. O sea, no puedo decir, bueno, no, y sí, no, yo le debo a tal, ya. Y me quedo así, no, tengo que empezar a mirar qué voy a hacer, bueno, porque Dios me está hablando a mí, qué voy a hacer y cómo voy a ajustarme o a organizarme para empezar a pagar lo que debo. Es eso. De la misma manera, cuando Dios le hable, usted reconocerá su voz y le seguirá. ¿Cómo podemos llegar a conocer la voz de Dios?
reconocer esa voz de Dios. ¿Cómo creen ustedes? Lo hemos visto mucho. Por medio de la oración, por medio de la palabra. Sí, pero hay una frase con la que hemos empezado el estudio y la hemos visto en todo el estudio. Es teniendo una relación personal de amor con el Señor. Es la única manera. Esto nos da un ejemplo en Juan 10, 2 al 4, es del pastor y las ovejas. Yo les compartía que fue un video que vi, no me acuerdo en dónde ese video lo vi. Allá van muchos turistas, demasiados turistas, creo que es por los lados de Israel, porque los rebaños son gigantescos, es una cosa maravillosa. Entonces querían hacer una prueba con el tema del pastor, y el pastor empieza a enseñarle a esas personas cómo él llama a las ovejas, y él les decía, hagan así, y empezaba la primera a llamar todas las ovejas y ni se inmutaban las ovejas, ahí seguían comiendo. Es tan maravilloso ese video porque pasan como 6, 7 personas haciendo lo mismo como que hace el pastor, y las ovejas nada, es increíble. Cuando ya pasa el pastor y las llama haciendo lo mismo, las ovejas todas empiezan a venir, pero es que es una cantidad de ovejas y todas empiezan a venirse siguiendo la voz de él. Asimismo, nosotros cuando tenemos esa relación personal con el Señor, aprendemos a conocer la voz, aprendemos a diferenciar la voz de Dios. Lo que hablábamos ahorita, no todas las voces vienen del Señor. Entonces, pedirle mucho a Dios que nos dé discernimiento para no confundirnos o no confundir la voz de Dios con otra voz extraña. Entonces, bueno, vamos a ver 4 medios por los cuales Dios habla hoy en día. ¿Esos 4 medios cuáles son? Dios, la nación, las circunstancias y la iglesia. Exactamente. Bueno, en este diagrama encontramos cómo se tiene un encuentro con Dios. El primer punto es que usted lee la palabra de Dios y la Biblia. Luego viene, esta es como una respuesta para el hermanito Eli. Dice, para poder tener ese encuentro con Dios, o sea, leemos la palabra, que es la Biblia, ¿cierto? Y luego viene el Espíritu de verdad. Exacto. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Ajá, el Espíritu Santo. Y viene y toma esa palabra que nosotros leemos y Él nos la revela a nosotros. Lo que hablábamos, el Señor nos habla, no como Dios le habla a usted, de la misma manera me va a hablar a mí, porque somos 2 personas muy distintas. Entonces puede que leamos el mismo texto, pero a usted le va a hablar conforme a su corazón, porque el Señor lo conoce, y a mí también me va a hablar conforme a mi corazón, a mi necesidad. Entonces, bueno, el tercer punto es que Dios ajusta la vida de cada uno de nosotros a esa verdad, lo que estamos diciendo, y nosotros por tanto debemos obedecerle a Dios cuando nos da esa revelación. Dios obra a través de nosotros para realizar sus propósitos. Ese es el orden. Ya Dios obra cuando ya nosotros le hemos obedecido, nos hemos ajustado y obedecemos, ahí Él empieza a obrar. Bueno, cuando Dios le guíe a un fresco entendimiento de Él mismo o de sus caminos, me perdí. No era ese lo que les iba a leer. Bueno, voy a hacerlo acá. Listo. Dice, Dios habla a cada uno de manera única, y eso lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vemos también que nuestro oído debe estar afinado para escuchar la voz de Dios y para saber que Él es quien me está hablando a mí. Y ya vimos el ejemplo de las ovejas. Vimos que en esta lección vimos también que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. No olvidemos que comprender la verdad espiritual es un encuentro con Dios siempre. Siempre que se nos revele algo de la palabra, ese es un encuentro personal con Dios. Bueno, ¿cómo respondo yo a lo que Dios me revela con una verdad? ¿Cómo respondo? ¿A qué se refiere esa pregunta? Esa pregunta se refiere a si obedezco o no obedezco, o simplemente la paso por alto.
Yo quiero compartirles algo de un chico que conocí hace muchos años. Yo era secretaria en otra iglesia y el chico le fascinaba ir con nosotros. Él se llamaba Edgar. Él le encantaba ir con nosotros al tiempo de oración. Nosotros teníamos células en diferentes casas, entonces se hacían oraciones cada día en distintas casas. A él le encantaba ir. Él no era cristiano, pero llevaba, yo creo que más de un año con nosotros asistiendo solamente a las oraciones porque a la iglesia no iba. Y entonces el pastor le decía, porque había mucho potencial en él, y el pastor le decía, ¿qué hubo, Edgar? ¿Usted cuándo nos va a acompañar a la iglesia? No sé qué. Todavía no es tiempo, yo por ahora no quiero compromisos, decía él, pero invítenme a donde ustedes vayan a orar y yo voy a estar. Y sí, nosotros era un chico de verdad que tenía mucho potencial. Un día estábamos en la iglesia, yo recibí la llamada, me preguntaron por el pastor, yo pasé al pastor y la noticia era que lo habían encontrado descuartizado en su carro por el SENA agropecuario. Él llevaba desaparecido como 3 días, pero no sabíamos pues así, y lo habían encontrado descuartizado. Para nosotros fue un dolor grandísimo, que lo único que dijimos fue, Señor, que él haya tenido tiempo de arrepentirse, que haya tenido tiempo, porque al descuartizarlo vimos que pues lo habían torturado, eso salió en el periódico y todo, y nos dio mucho guayabo. ¿Cuántas veces nosotros decimos todavía no es tiempo o no quiero compromisos? Contamos con un tiempo que ni siquiera sabemos si lo vamos a tener. Eso, pero por lo general lo piensa mucho los jóvenes. Sí. No, es que, miren, mi mamá, mi papá, ya viste, porque están siempre estuvo joven, no sabrá. Exacto. Entonces, uno no sabe si lo ve aquí. No sabemos, es verdad, no sabemos. Entonces, por eso que Dios nos ayude y nos dé esa fuerza cuando Él nos haga ese llamado, porque no sabemos cuánto tiempo Él nos vaya a usar, no sabemos. Entonces, sí poder responder, obedecer. A eso se refería más esa pregunta. Cuando yo hacía este estudio, sí, se me vino a la cabeza él. Me acuerdo tanto de él. O sea, le gustaba mucho orar y que oraran. Le fascinaba, pero no quiso comprometerse con el Señor jamás. Entonces, bueno, vámonos al día 5. Yo sé que Carlos no tiene esa lección, Dani. A Carlos le llegó. La última hoja, 4 y 3 otra vez. Día 4 y 3. ¿Por qué? No sabemos, Dani. Yo no sé eso. Esa persona está loca. De las cosas raras que suceden, Dani. Yo se la Será la secretaria de la NASA. Se la mandó. Pero bueno, no pasa nada. Vámonos a Dios habla a través de la Que oración. no me habían dicho, yo se las había mandado. Sí, bueno. Esta es dirección. Dios habla a través de la oración. Aquí había una frase y nos enseñaba que la oración no debe ser solamente un acto religioso, un acto que se practica el miércoles, que ya estamos acá presencial, que yo no puedo ni un miércoles o un domingo. No, la oración debe ser parte de nuestra vida. Aquí hay una señora, es una anciana preciosa. Yo no sé si vive todavía. Bueno, les voy a dar el nombre de ella. Ella se llama, es estadounidense la señora, tiene un nombre raro, pero ella dice que la oración debe ser nuestro timón y no la llanta de repuesto. Lo que decía la hermanita Elvia al principio, que solamente tenemos a Dios como un Dios bombero. Entonces lo buscamos en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia. ¿Y el resto del tiempo qué? Entonces la oración, tanto la oración como la palabra van de la mano, sí o sí están ligadas ambas, y Dios nos habla a través de ellas. Resulta que, bueno, eso lo vemos más adelante, pero cuando ya quedan las circunstancias, queda la iglesia y quedan otras personas. Eso es lo que, de esta realidad que estamos viendo.
Pero resulta que Dios habla a través de la oración y de la palabra. Lo que es las circunstancias de la iglesia y las otras personas es como para el Señor confirmar lo que nos habla a través de la oración y a través de la palabra. Entonces, ¿cuántos de ustedes, voy a hacer una pregunta, no levanten la mano, cuántos de ustedes oran en sus tiempos de oración, y se quedan dispuestos media hora, una hora, callados, solamente esperando que Dios les hable, para esperar que Dios hable y responda? Yo creo que uno por lo general ora y terminó la oración y ya. Sí. Algo personal lo que yo leía ahí, es que dice que la oración no es un monólogo, no es que yo hablo, Ajá. sino que yo tengo que esperar que Dios me conteste o que Dios me hable. Claro. De alguna manera. ¿Cómo es? Aquietados, quietos para Eso poder no escuchar. muy pocas veces. Sí. De pronto no lo esperaba. Yo me sentí muy identificada ahí, porque no. Yo he hecho de la oración un monólogo. Por eso hice la pregunta, porque el Señor me tocó demasiado ahí. Yo decía, Señor, o sea, qué vergüenza, porque solamente he hecho un monólogo ahí. O sea, oro, voy, le digo al Señor, le doy gracias por todo siempre, oro por las necesidades de pronto de otros, de personas que conozco, y luego digo amén y me paro a lo mío. Nunca me quedo ahí esperando, dejo al Señor con la palabra, porque Él siempre quiere hablar. Dice que la oración debe ser algo de doble vía. Yo hablo, Él habla, yo hablo, Él habla, Él responde también. Pero muy pocas personas yo creo que lo hacemos. Por eso dije, no levanten la mano, porque obvio, o sea, yo me sentí muy identificada. Sí, yo me sentí, la verdad, me sentí muy así. Muy, bueno, Señor, amén. Y el Señor se quedó ahí. Pero yo todo lo que quería decir, todo lo que quería revelar, bueno. Pero, pues sí, uno, lo que usted dice, pero es que mi Dios no le va a hablar a uno como cualquier persona. Uno no es, digamos, no habla como cualquier persona que está por ahí al pie que le va a hablar. Ajá. Hablar es como estamos hablando. Ajá. ¿Qué manera uno entonces entiende que mi Dios le habla? Porque Claro, hermanito. Ahí lo que hablamos ya de la palabra. ¿Cómo habla el Señor? Y lo dice en el libro, Dani que tiene el libro. Cuando yo termino la oración y me quedo en paz, escuchando la voz de Dios, sabemos que no va a hablar como habló en el Antiguo Testamento con voz audible. No lo va a hablar. Pero por eso la importancia de escudriñar la palabra. Porque ¿cómo me habla el Señor? Si yo me quedo quieta esperando escuchar la voz de Dios, el Señor va a traer un versículo a mi mente. Es así como va a hablar. Ay, sí, Señor, sí tienes toda la razón. Entonces ahí uno empieza, coge su Biblia y se va a ese versículo que el Señor le recordó a uno en su mente. Esa es la manera como Dios habla. Entonces cuando uno va y lee ese versículo o el capítulo como tal, son muchas cosas las que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Entonces esa es la manera. Y el Espíritu Santo está ahí, en nosotros. Él es el que nos va a llevar a eso. siempre es bueno entonces esperar. Es bueno esperar. Y cuando usted recuerde, o no necesariamente un versículo, sino que usted recuerde, en la predicación, yo me acuerdo que el pastor dijo esto y esto y esto. Le está hablando el Señor, hermanito. Esas son las formas. Bueno, vemos también, porque a mí ya me cambió la tarde. Dice, la oración, bueno, ya, lo que les quería leer de la señora esta, que me parece muy bonito. La oración debe ser tu volante y no tu llanta de repuesto. Esta frase se la atribuyeron a un predicador que se llama Carlos Pérez Paternina, pero no. Esa frase la dijo una mujer que se llama, perdónenme en el inglés porque no sé nada, Carrie Tim Boom. Es una anciana muy preciosa que habla sobre la oración. Esta frase lo que busca es ilustrar que la oración debe ser una práctica constante en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros, porque ella nos proporciona dirección en la vida
La palabra es la que nos dirige y no es solamente un recurso que se usa solo en momentos de emergencia.